¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Stalinismo Moderado. Bueno, en el día de hoy vengo a traer un video bastante raro y bastante curioso de los videos que he hecho hasta ahora. Y es un video donde yo personalmente, digámoslo, me quiero centrar. Fue un video que cuando lo pensé dije puede ser una locura o puede ser quizás algo positivo. En el día de hoy no voy a hablar de un tema específico de política, ni voy a hablar de un país específico, voy a hablar de un fenómeno, de algo que hace mucho tiempo he venido pensando y que puede ser algo muy cierto y muy real, y es una pregunta que hace mucho tiempo nos hicimos, o yo me hice en lo personal. ¿Y si Karl Marx, el padre del comunismo, el socialismo y todas estas pendejadas de la izquierda, de verdad fuera o hubiera sido malinterpretado a lo largo de la historia? Antes de que empiecen con las críticas y a lloverme haters, déjenme explicar mi punto de vista. Carlos Marx es sin lugar a dudas uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Es uno de los grandes genios de la historia del pensamiento humano. No faltará el que diga, oh, eres un apoyante de la izquierda, oh, tu canal es monstruoso. Mi canal se llama Stalinismo Moderado, no Marxismo Moderado. Empecemos desde ahí. Siguiente. Karl Marx es uno de los grandes pensadores porque no solo fue el padre de estos ideales tan pútridos como el comunismo o el socialismo. Karl Marx también podríamos decir fue el padre o fue uno de los principales fundadores de la sociología, esta famosa área de la investigación que permite comprender los conocimientos de los núcleos poblacionales. Karl Marx fue un hombre instintivo, investigó núcleos poblacionales muy estrafalarios de su época, como la naciente clase obrera que se estaba manifestando especialmente en Inglaterra, donde todos sabemos que vivió gran parte de su vida. Al final terminó exiliado allí y murió en el 83, en 1883. Pero, ¿por qué digo yo que quizás Karl Marx fue mal interpretado a lo largo de la historia? Acompáñenme en este vídeo. No voy a hablar de política ni de nada, esto es una opinión totalmente personal. Es una investigación que hemos hecho. Espero les guste, soy Estalinismo Moderado y bienvenidos a esta locura. Bueno, para empezar este vídeo vamos a ponernos un poco en contexto. Karl Marx nace en 1818. Este hombre literalmente nace en una época políticamente distinta. Las guerras napoleónicas literalmente habían devastado a Europa en su gran parte. Y podríamos decir que la ciudad donde nació Karl Marx, que es Treveris, actualmente Trier en Alemania, fue una ciudad que sufrió o digamos lo vivió bajo la injerencia de Napoleón y su conquista militar que buscaba como objetivo principal que los valores de la Revolución Francesa se explayaran por el mundo. En Treveris fue un punto donde estas ideas se explayaron. Karl Marx es sin lugar a dudas un hombre que tuvo como base de su pensamiento, podríamos decirlo y casi todos los filósofos coinciden, en tres grandes ramas. Primero que todo, la filosofía de Hegel. Recordemos que Karl Marx fue seguidor de Friedrich Hegel, este hombre que es uno de los filósofos más complejos de entender, para algunos, no para todos. Lo ayudó principalmente para la cuestión dialéctica. La dialéctica es más o menos, o para entendernos un poco, es la actividad de debatir y la posibilidad de entender un mundo moderno. La segunda inspiración de Karl Marx, podríamos decir, fue el socialismo utópico. Hay que tener en cuenta que cuando Karl Marx empieza a plasmar sus ideas ya había surgido el famoso socialismo utópico, principalmente en Francia y en Inglaterra. ¿Qué buscaba este
socialismo utópico? Pues, era al parecer una comuna, una sociedad donde todo se compartiera, donde todo se viviera bajo ciertos parámetros y reglas. Ahí quizás fue donde falló el socialismo utópico, porque buscaba planteamientos irónicos e ilógicos que no se podían dar en esos tiempos, porque el ser humano es un ser complicado. Después abordaremos un poco ese tema. Y por último, la economía inglesa. Recordemos que Karl Marx gran parte de su vida la vivió en Inglaterra y se rodeó de gente como Adam Smith, que muchos consideran el padre del capitalismo, David Ricardo, que sin lugar a dudas podría ser considerado el profeta que habló sobre lo que actualmente conocemos como la terciarización, que es el famoso fenómeno en el cual muchas empresas trasladan sus fábricas a países donde la mano de obra es más barata y hacen que la gente de menos recursos eh, viva literalmente en la miseria total. Y bueno, eso es otro fenómeno. Posteriormente Marx empezaría a desarrollar su pensamiento filosófico. Todos conocemos, digámoslo, como los puntales de su pensamiento, la lucha de clases. Karl Marx considera que la sociedad de su época, y por qué no decirlo aún la actual, vivían bajo el dote de dos clases. El proletariado, que es la clase obrera, la clase humilde, y la clase burguesa, o la gente con dinero, con poder. Ahora tenemos que entender que estamos en el siglo XXI. Estos dos dominios de clases han cambiado por varias cuestiones que hablaremos más adelante en el vídeo. Karl Marx pensaba que estas dos clases habían vivido una lucha a lo largo de la historia, o sea, que la lucha de clases había sido un fenómeno histórico. Eso es parte de su famoso materialismo histórico, que es otro tema más del corriente de su pensamiento. Mira lo que pasa. Obviamente las ideas de Karl Marx calaron. Fue un filósofo que algunos dirán le sonrió la suerte porque logró con su pensamiento plasmar una idea que era fantabulosa. Imagínense, era pleno siglo XIX, las condiciones de trabajo eran inmundas, deplorables. Actualmente muchos de los que quizás vean este video trabajan 8 horas al día, quizás menos, por ahí 10. En el siglo XIX trabajaban casi 16, 17 horas al día. No había descansos como ahora, que ustedes tienen 1 hora para cenar o 2 horas y tienen por ley descansos donde tienen que hacer actividad física para evitar problemas de salud futuro. En esa época no. En esa época no había tampoco la seguridad social, o sea, podríamos decir que era una clase obrera más sufrida que la clase obrera que tenemos hoy en día. Pero bueno, eso es otro tema. Pero empecemos con este pequeño filosofía, con esta pequeña estupidez que se le ocurrió al creador de este canal. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Karl Marx muere en 1883. Sus libros fundamentales, o digámoslo, su literatura es vasta y es muy comprensible para entender su filosofía. Principalmente podemos decir que sus libros más importantes son El Capital, los 3 volúmenes que él escribe, en los cuales Karl Marx plasma cómo era la vida, la teoría económica de su sociedad, que aún hoy persiste, el término del fetichismo de la mercancía, cómo los seres humanos le damos un concepto de valor a la mercancía. Tomemos un ejemplo, el móvil que ustedes en estos momentos están usando para ver este vídeo, o el computador, o donde lo estén viendo, es algo del ejemplo del fetichismo de la mercancía. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dado un valor. Karl Marx siempre habló del famoso tema de que un producto tiene un valor. Aclaro valor, no precio, porque eso ya es otro tema. Valor en una cuestión. Karl Marx considera que el verdadero valor de las cosas es cuando tú mides todo lo que cuesta hacer un producto, digámoslo. Estamos hablando del móvil o de la computadora. ¿Usted cuánto tiempo cree que se gasta alguien en China haciendo los componentes electrónicos que lleva su dispositivo?
¿Cuánto cree que se lleva el ensamblador que tiene que producir todos estos artefactos? O sea, tiene que ensamblar todo esto. ¿Cuánto cree que vale eso? Vale. Obviamente, ahí también entra la famosa teoría de la plusvalía, que es ese valor, esa ganancia que el obrero no ve, pero que la gana el capitalista, el burgués, el hombre que tiene el dinero. Ahí va el primer concepto. Cuando muere Karl Marx, quizás él es un poco relegado a la historia, pero el tiempo le daría un poco la razón. Aquí hallamos el primer, digámoslo, rareza de la filosofía de Marx. Primer punto. Marx hablaba en sus libros que la revolución proletaria se daría en países industrialmente poderosos. Doy un ejemplo, la Inglaterra de la época, que era la Estados Unidos del siglo XIX, Francia, la Alemania preindustrializada, porque la Alemania en la época de Marx aún era una Alemania endeble, estaba convirtiéndose ya en una potencia a temer, que luego ya con la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que ya hemos hablado en el canal, se transformó en una potencia. Lo raro es que las ideas de Marx calaron mucho, fue en países con situaciones muy distintas a las que Marx plantea en sus obras. Por ejemplo, Rusia. Empecemos desde ahí, la Revolución Rusa de 1917. Pongámosle un poco de sentido común y después no empiecen con las estupideces. Rusia no era un país industrialmente muy avanzado. Rusia junto a España en el siglo XIX eran los países más atrasados de Europa. Y si hay algún español que no lo crea, amigo, lee un poco de historia de tu país. Posteriormente, también hay que tener en cuenta una cosa. Rusia era un país donde existía una monarquía y un sistema de nobleza muy fuerte, muy estricto. Era un país donde todavía los terratenientes eran una masa de poder incontrolable. Y esto obviamente llevó al proceso de revolución. En 1905 el primer intento fracasa. Posteriormente llega 1917. La crisis de la Primera Guerra Mundial y otros hechos hicieron que la población se encendiera en contra de sus líderes. Y finalmente Lenin consigue tomar el control del poder. Obviamente Lenin era un tipo que había leído a Marx y que se había apropiado de sus ideas, pero también las había planteado una evolución. Ahí el famoso leninismo marxismo o el marxismo-leninismo, como le quieran llamar, en sí es lo mismo. Es estúpido como lo llaman, pero en sí es lo mismo. Posteriormente, obviamente, muere Lenin en 1922 y aquí es donde creo yo que entra la cuestión de por qué creo que Marx se malinterpretó. Llega Stalin, sí, el hombre el cual le dio el nombre a este canal, Stalin. Y digamos, la forma de dirigir Stalin al Partido Comunista Soviético era algo muy burdal, muy burocrático, es decir, era como un control de partido absoluto y quizás eso fue uno de los primeros errores que cometió Stalin. Marx nunca habló de un control férreo y de lo que hizo Stalin. Dios mío, yo creo que Marx se revolcaría en su tumba. No olvidemos que Marx en ningún momento pensó en que se debieran matar camaradas. No olvidemos que Stalin sí lo hizo. Muchos de sus colegas que lo ayudaron al subir al poder con el tiempo morirían o desaparecerían de manera extraña durante la época de Stalin, perdón. Otro error quizás fue una frase muy conocida de Stalin que decía que él prepugnaba el marxismo como un fanático religioso. Aquí yo lo desvirtúo de un tema. Un fanático religioso es una persona que nos busca imponer su religión de cualquier modo. El modo que se le dé la gana. X o Y. Aquí es donde entra una cuestión fundamental, amigos. Un fanático religioso es un hombre peligroso porque puede terminar matando gente o puede terminar cometiendo actos y muchos conocemos historias de líderes religiosos locos. El marxismo se terminó convirtiendo en una locura y Stalin lo transformó en su stalinismo.
Nuevamente habrá gente que critique esto porque dirá, Stalin nos transformó a la Unión Soviética en una potencia mundial. Sí, lo hizo. ¿Pero a qué costo? A un costo burocrático, muerte de miles de inocentes, la creación de los planes quinquenales. Díganme en qué carajos, en qué punto de los libros de Marx se habla de un plan quinquenal. Marx nunca habló de un plan quinquenal. Nunca. Los planes quinquenales han sido productivos, a China le han servido. Desde la muerte de Mao hasta ahora son una superpotencia. Pero bueno, a Mao no le funcionaron. Sabemos que sus planes quinquenales más ambiciosos terminaron uno en una crisis y el otro con millones de muertos. Entonces, ahí va la ironía. Quizás ahí va el primer punto del malentendimiento de Marx. Marx nunca habló de cazar a tus propios aliados, ni de crear un sistema en torno a ti, ni crear la figura que Stalin quiso ser. Sabemos que en China el culto a Mao aún es imponderante, a pesar de que Mao ya murió y Mao cometió todas las cosas que cometió. Stalin estuvo a un pelo de haber logrado el culto a la personalidad. Díganme, ¿en qué punto Marx dijo que alguien debía volverse un ídolo? Nunca. Incluso a veces me pregunto si Marx deseaba ser un ídolo. ¿Será posible eso? No lo creo. Marx no creo que nunca haya pensado en ser el ídolo en que se convirtió, ni mucho menos Engels, que es un hombre también importante, porque ambos hombres fueron los que plasmaron la ética de una sociedad. Pero bueno, vamos a entenderlo posteriormente. Marx, sin lugar a dudas, deberíamos considerarlo como el padre de los cambios que surgieron en el sistema laboral posteriormente a él. Obviamente algunos dirán, ¿y los sindicatos qué? Y todo esto. Ellos obviamente se idearon por ideales marxistas. El trabajo de 8 horas, que fue, digamos, el logro fundamental. ¿En qué ha quedado eso? En trabajos de mierda. El trabajo no es deshonra, pero son trabajos que son precarios. Son trabajos donde la mayoría de la gente gana un salario que no es ni la quinta parte de lo que gana su empleador, su gerente. Marx también se dio cuenta de un aspecto que aún hoy también es fundamental, la desintegración del núcleo familiar. En la época de Marx, gran parte de las familias trabajaban juntas en una fábrica. Actualmente, las familias se han desintegrado en cierto aspecto y en cierto punto. Las madres tienen que salir a trabajar por las mañanas y dejan a sus hijos en guarderías o en jardines o en la escuela. Llegan cansadas de trabajar casi 8 horas y no poder estar con sus hijos un tiempo y ayudarlos. Eso obviamente hará que ellos crezcan, aunque teniendo a la madre a su lado, no va a estar con ella siempre. Y eso obviamente a un niño puede afectarlo en cierto punto, porque los niños a medida que crecen van perdiendo el contacto con la figura materna. Eso también es un punto clave. Obviamente podríamos decir que Marx logró algunos triunfos con sus ideas, en otros no. ¿Por qué? Porque Marx quizás lo que hizo con sus publicaciones, con sus libros, con el Capital y con el Manifiesto, fue mostrarle al mundo que el capitalismo era un sistema que iba a ganar. De pronto Marx lo sabía. Porque Marx era un hombre muy inteligente. Era un tipo que yo creo que era muy avanzado para su época. Marx sabía que el capitalismo quizás triunfaría. Lo que quizás quiso dar Marx con sus libros, con sus documentos, con todo lo que hizo, fue como tratar de dar un... Espera, tú estás avanzando, pero vamos a ver, tenemos que trazar unas líneas rojas. El capitalismo no puede ser tan salvaje. Desafortunadamente, el capitalismo se ha convertido en una fuerza salvaje. Mutó al neoliberalismo, que es mucho peor. Y se ha transformado en la sensación más horrible de que quizás Karl Marx fue mal entendido y eso ha provocado que la gente cuando oye del marxismo o una de dos cree que es comunismo
o cree que es estupidez. Y aquí es donde entra el tema fundamental, amigos. Ser comunista no es lo mismo que ser marxista. Vamos a entender, marxista es aquel que es confeso o le gustan las ideas de Marx. El comunista es aquel que cree que el sistema está mal y que debe cambiarse de la forma más radical posible. Sí, por lo general el comunismo tiene toques de violencia y eso es inherente. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. La verdad, este video es un video relativamente extenso. No les pediría que den un like o que se suscriban porque obviamente lo que yo acabo de decir es una opinión muy personal. Si alguien cree en lo que acabo de decir y les gustó, denle un like. Es totalmente válido. Yo aquí quise dar mi opinión, no quise dar datos porque me parece eso algo más concreto para otro vídeo, aunque sí me gustaría más adelante tratar de ejemplificar lo que estoy diciendo y tratar de demostrarlo un poco más, pero eso será más adelante. Espero les guste este vídeo. La próxima semana ya vendrán los videos normales. Muchos recordarán que yo hace un tiempo subí un video sobre Telesur, lo bajé por un problema que tuve y tengo preparado volverlo a subir, pero con otro estilo. No me sentía cómodo con ese vídeo, también lo bajé por eso. Pero bueno, esto ha sido estalinismo moderado por el día de hoy. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana. Y que la pasen bien. Paz, feliz San Valentín. Hagan lo que quieran, sean felices. El amor es libertad, maldito sea. Saludos.